Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Hoy nos encontramos aquí en el Paseo de los Héroes Navales y hoy les voy a presentar un poco del Palacio de Justicia en esta ruta titulada La otra cara de la justicia. Mi nombre es Jeremy y hoy conoceremos parte de esta historia. Bueno, como podemos escuchar, aquí los limeños se vuelcan a hacer diferentes actividades, como podemos ver danzas de diferentes países como caporales, que también nosotros en el Perú lo practicamos, y otras personas se vuelcan para reunión o para ver estas diferentes danzas. Aquí en este Paseo de los Héroes Navales encontramos diversas estatuas que son de los que combatieron en Angamos. No solo ello, también podemos ver que el Palacio de Justicia se encuentra en todo un lugar que está lleno de cultura. Por ejemplo, está el llamado Edificio de la República, también el edificio RIMAC. Pero a nuestro atrás encontramos el edificio del Museo Italiano. Un poco más pasando a los antecedentes del Poder Judicial, les puedo comentar que el Poder Judicial nunca tuvo una sede en época del Virreinato. Esto estaba ubicado dentro del Palacio de los Virreyes. Por lo tanto, ya en época de la República, en las diferentes constituciones, se da una sede. Pero esto se da primero en los espacios de las propias casas de los jueces en esta etapa de la República. Luego se piensa tener un edificio, una sede en la calle Miró Quesada, para luego pasar de nuevo al Palacio ya de Gobierno de un presidente de la República, y hoy lo podemos encontrar aquí, teniendo su sede. Y aquí se pueden hacer juicios de todos los fueros, no como en la etapa de los virreyes, que habían diversos fueros, tanto del militar como civil y de comercio. Hoy se hacen todos los enjuiciamientos para todas las personas naturales de los diferentes extractos sociales. Y bueno, dicho esto, también les puedo comentar que se encuentra una escultura de este ave fénix, que es una escultura que, digamos, romantiza toda esa parte de juicios, ya que es una ave, digamos, muy propia, ¿no?, que da alusión a la parte de la justicia o a renacer de la justicia. Pero esta escultura se da gracias a que en el área que hoy tenemos al Museo Italiano había un antiguo zoológico limeño. En este zoológico limeño había una portada, y en esta portada, en la parte superior, se encontraba esta ave fénix, al igual que otros diversos animales como leones. Pero al ser destruida este pórtico y pasado al distrito de Barranco en el año de 1944, se derrumba para luego ser preservada hoy aquí. Síganme acompañando para conocer cómo nace esta infraestructura. Y nace en la época que estaba gobernando el presidente Augusto B. Leguía. En esa época nace el proyecto de la mano con el arquitecto Bruno Paprowski. Él toma, digamos, una copia del Palacio de Justicia de Bruselas, que está en Bélgica. Digamos que esa referencia tenía en que en la parte superior iba a estar una torre y luego iba a estar una cúpula que adornaba toda esa gran infraestructura. Pero con el motivo del golpe de Estado que se da a este presidente, estos planes logran caerse de algún modo, puesto que en la época del presidente Óscar Benavides solo se termina el proyecto teniendo hoy la infraestructura que podemos ver. Es decir, ya no cuenta con esta cúpula y se termina en el año de 1938. Se termina con un legado tras 13 años de duración. Por tal motivo, hoy podemos apreciar las características que podemos ver, que es un estilo neoclásico. ¿Cómo un estilo neoclásico podemos identificar? Puesto que cuenta con características grecorromanas. En ello podemos ver que no cuenta con mucha ornamentación, más bien es algo austero, y podemos ver que dota de columnas.
Algunas columnas que podemos encontrar aquí es esta columna, que cuenta con hojas de acanto, muy característico de la orden corintio. Esta columna podemos ver en infinidades características, pero también podemos ver medallones en la parte superior de las columnas. No solo ello podemos ver como característica, podemos ver que existe un frontón. El frontón es una estructura triangular en la parte superior de, por ejemplo, este pórtico y en la parte superior de este edificio. Este edificio además cuenta con un animal mitológico, por ejemplo, el llamado animal grifo. Si lo podemos denotar, que es un animal que está por la mitad, una mitad superior que es forma del animal águila y la otra parte de abajo de un león. No solo tenemos animales que adornan esa gran infraestructura, también podemos ver el animal de león, que son estos dos monumentos que están hechos de mármol y que de algún modo estos leones llegan a estar aquí, puesto que en un primer momento adornaban plazas del distrito de Chorrillos y luego, tras la culminación de la guerra con Chile, pasan a adornar el Paseo Colón para ser ubicados aquí, en dos leones en cada lado y que adornan el ingreso de este monumento. Pero si nosotros pasaríamos por este bello pórtico, encontraríamos un primer anexo y ahí encontramos la denominada sala, en donde se le llama el Paseo de los Pasos Perdidos. ¿Por qué? Porque aquí de algún modo sería como el eco de los pasos de las diferentes personas que no se llegan a tener por número. También es como la semejanza al pasadizo que está en el Congreso, denominado del mismo modo, Paso de los Perdidos. Pero también se le puede llamar el Salón Vidaurre. ¿Por qué? En alusión al primer presidente del aparato judicial. Si nosotros camináramos un poco más, encontramos escalinatas hechos en mármol, el mismo patrón del suelo. Si seguimos subiendo de niveles, encontramos pasadizos que están ahí, cuadros en donde se representan los retratos de los diversos presidentes del aparato judicial, del poder judicial, pero estos tienen como características haber sido hechos en óleo sobre lienzo. Encontramos además diversos salones, por ejemplo el salón rojo, el salón dorado y el salón de los embajadores, en donde ahí se le da el acceso al presidente de la República, a embajadores y a diversos signatarios. O también encontramos el salón azul, un salón adornado con características semejantes a un estilo francés, puesto que encontramos jarrones, muebles con este estilo, además de espejos neorrococó. Además de estas características, encontramos dentro de él un cuadro en donde se representa a la mujer Trinidad Enríquez. Esta mujer cusqueña fue la primera abogada en recibir el título, pero por presiones de la sociedad no llega a ejercer su profesión y es así considerada la primera mujer abogada, no solo en el Perú, sino reconocida en gran parte de Latinoamérica. Además de aquello que le estoy diciendo, encontramos salones, por ejemplo, de las columnas, o en el ambiente subterráneo de ese edificio vamos a encontrar dos ambientes a los cuales se destinó uno para recluir a reos primarios que estaban investigados y otro ambiente en donde se encontraba el Archivo General de la Nación. Dicho esto, sabiendo aquello que les cuento, les puedo decir que este inmueble guarda gran información histórica del Perú, no solo porque encontramos características monumentales, culturales, sino también porque de algún modo para los limeños o peruanos depositamos la fe en nuestra justicia, ya que aquí antiguamente podían las personas ingresar para recibir toda digamos, aparato judicial en donde se les podía dar juicio para bien o para mal. Pero nosotros podemos tener como otro dato adicional que
este inmueble es reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Y es por ello que también al depositar justicia encontramos que muchas personas hacen aquí sus marchas para tener algún motivo de justicia o para, digamos, pedir que algunas leyes, digamos, se bajen o algún reclamo social. Espero que les haya gustado un poco más sobre historia del Perú y haber conocido un poco más de este aparato judicial, como es el Poder Judicial. Gracias.